Hola, ¿cómo están? Esta es la clase de filiación y derecho. En realidad se complementa con la clase que va a dar la doctora Galifiant, o que ya habrán visto de la doctora Galifiant, sobre adopción. Así que este es un módulo que se integra desde el punto de vista del derecho argentino. Eh, Estamos en un momento muy particular en la evolución de la filiación. Si nosotros hasta ahora mirábamos la filiación con una determinada perspectiva, es decir, con un cierto grado de certeza después de alrededor de 2 siglos de evolución, ahora probablemente tengamos que revisar algunos de nuestros conceptos debido a algunas cuestiones que han sucedido, ¿no? Una primera historia es la de María, de 30 años, divorciada, en una convivencia con 2 hijos. María descubrió a los 14 años que el que figuraba como su padre en el certificado de nacimiento en realidad no lo era. Lo descubrió porque su mamá, cuando falleció su papá, es decir, ya muerto el padre legal de ella, que la había reconocido, la madre le dijo, en realidad no era tu papá, en realidad tu papá es un hombre casado, yo te lo oculté y este señor te crió como una hija de él, y bueno, en este momento quiero que sepas que ese señor que acaba de fallecer y que vos conociste como padre durante 12 años de tu vida, en realidad no lo es. María viene a consultar al abogado porque a eso de los 15 empezó a tener relación con su padre biológico. El padre biológico hace algo de 5 años, es decir, cuando ella tenía 25, se la presentó al resto de la familia, es decir, a su esposa y a sus hijas matrimoniales, y María quiere ver si puede emplazarse respecto de ese padre biológico, es decir, si puede ser hija legal de ese padre biológico. Cuando le decimos que existe el principio de biparentalidad en el derecho argentino, que solamente pueden estar 2 padres emplazados, ella dice, pero yo no quiero ni perder mi apellido ni la filiación de aquel que me quiso reconocer sabiendo que yo no era su hija y me trató como padre durante 12 años de mi vida. Es algo que yo quiero honrar, no lo quiero perder. Eh, entonces la pregunta es, ¿debería tener 2 padres, María? El padre biológico, respecto al cual se tiene que emplazar, y el padre que la reconoció y la trató como hija durante 12 años de su vida. Esa es la primera pregunta que se genera a la luz de las nuevas evoluciones del derecho positivo. La segunda historia es la de Ernesto, de 3 años. Ernesto en realidad fue engendrado en un proyecto de parentalidad muy particular. Se trata de 2 mujeres que con un amigo hicieron una fecundación in vitro casera y en consecuencia no prestaron el consentimiento previo, libre e informado que exigía la ley para emplazar la filiación, que exige la ley argentina para emplazar la filiación. Y bueno, Ernesto figura como hijo de la mujer que lo gestó, que es además su madre biológica, y como hijo también de, del padre que aportó el material genético, que lo reconoció. Pero claro, la comadre quiere tener alguna participación en este plan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se tiene que contentar con adoptarlo o hay que hacer algo más que la adopción? En este caso se trata de una pareja de personas, de 2 mujeres que no están casadas entre sí y que tampoco constituyen una unión convivencial. El tercer caso es la historia de XXX, que es adoptada y que finalmente descubre cuál es su historia biológica, sabe quién es su padre biológico y bueno, le preguntan si quiere iniciar la acción de filiación. Tiene 8 años. Y el último caso es el caso de Rodolfo. Rodolfo es muy parecido al caso de Rodolfo es muy parecido al caso de María, solamente que en este caso se enteró en el lecho de muerte, que su papá, el que figuraba como su papá, en realidad eh, no lo era, y que la madre le contó cuando se estaba muriendo que su papá era un señor que ya se murió también. Y entonces Rodolfo quiere saber si puede ser hijo de esa persona que ya se murió. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos depara el derecho contemporáneo, que en última instancia se pregunta qué es ser padres y qué es ser hijos, y
en este sentido aparecen nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en la filiación humana? Toda vez que hoy en día sabemos que la filiación puede ser, como dice un autor brasileño, desbiologizada, es decir, puede hacerse en el marco de un laboratorio y ya no necesita la unión sexual entre dos esposos para tener lugar, puede ser descorporeizada, de hecho se está estudiando la posibilidad de, aparentemente hubo ya éxito en hacer trasplantes de útero. No sería una cosa de demasiada ciencia ficción pensar que en algún futuro, tal vez no tan lejano, pueda gestarse un hijo fuera del vientre materno, y recorporeizada, porque en realidad todas estas filiaciones que son fuera del cuerpo, intenta reconquistarse a través de narrativas jurídicas y legales, ¿no? Que quieren volver a apropiarlas y volver a inscribirlas en el terreno de la filiación, muchas veces recurriendo a las narrativas de la filiación biológica, ¿no? ¿Qué es necesario para determinar hoy la filiación, ¿no? ¿Cómo la determinamos? A través del cuerpo, es decir, de la madre gestante, del que aporta los gametos, porque hay una determinación genética, es decir, porque hay un vínculo genético entre el padre o la madre y los hijos, por la voluntad, porque es una filiación querida, porque estaba dentro de un proyecto de parentalidad, porque la viví, es decir, porque hay posesión de Estado, porque una persona es tratado como hijo durante 12 años, y entonces eso alcanza para ser hijo, por un contrato consentido, como la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, o por el interés del niño, como la filiación eh, adoptiva. Bueno, estas son las preguntas que nos hacemos hoy, y claro, la nueva filiación trae un montón de problemas, ¿no? ¿Cuánto se tiene que meter el derecho en la filiación? ¿Derecho tiene que decir quién es padre, o en realidad los padres deciden quiénes eligen ser padres, ¿no? Por un lado, la filiación biológica es víctima de un mito biologicista que nace en la década del 90, cuando se descubre el ADN, y entonces parece como que la filiación en realidad se determina básicamente por los genes, es decir, padre no es el que ejerce el rol de padre, sino el que está vinculado genéticamente, ¿no? Es el caso de aquellos ricos y famosos a los cuales se les reclama la paternidad, como Maradona, ¿no? Que a lo mejor después esa paternidad no significa más que un aporte económico, porque en realidad la presencia del padre o el rol integral del padre queda mermado, ¿no? Entonces, bueno, eso es el mito biologicista de la filiación entendida como un dato meramente biológico, ¿no? Como si verdaderamente tener un vínculo biológico te hiciera padre. El segundo es el mito de la desbiologización, es decir, el mito contractualista médico, que si yo hago un contrato y me junto con un médico, entonces eso ya alcanza para determinar la filiación. Y se es padre porque se firmó un contrato, se prestó un consentimiento previo, libre e informado para la realización de una práctica de fecundación. No hace falta algo más, hace falta un compromiso de por vida, hace falta asumir las obligaciones, porque el único vínculo indisoluble que conserva el derecho de familia es el filiatorio. Entonces, no hace falta acaso, además del consentimiento para la práctica, un consentimiento que implique la asunción del compromiso vital y permanente de adherir a esa afiliación, como hacemos en la adopción, por ejemplo, ¿no? Así que de una parte tenemos el mito biologicista, de otra parte esta cosa desbiologizada de la técnica que tenemos, mito biologicista en la filiación biológica y en la adoptiva, el mito desbiologizado, contractualista médico en la filiación por técnicas, ¿no? La filiación que se contractualiza nos arrima a la idea de la revocabilidad. De hecho, en la adopción ustedes ya verán que existe la posibilidad de revocar la filiación que deriva de una adopción de integración, aun si la adopción es plena. Mientras que por el otro lado existe la idea de la filiación como una institución perpetua y irrevocable, que implica un compromiso de por vida para los padres, ¿no? Otro problema que plantea la filiación hoy es el equilibrio de poderes entre padres e hijos, porque fíjense que cuando la filiación se determina por la autonomía de la voluntad, que es un derecho de fuertes, el poder absoluto lo tienen los padres. Los padres le marcan la cancha a los hijos, le dicen de quién van a ser hijos, tengan o no tengan vínculo biológico, y el derecho no les da permiso siquiera, el derecho argentino al menos, de impugnar esa filiación que se establece. Eso permite que haya hijos solos, hijos
sordos por elección, como ha habido en el caso de la frontera con Canadá en Estados Unidos, que la edad de los padres esté desvinculada con los hijos, es decir, en la adopción hay cada vez más un límite a que se adopten en edades tardías. Bueno, en el derecho argentino hoy nosotros tenemos esa situación de que en la adopción hay límites de edad, pero en las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo cuando hay maternidad subrogada, que en principio el derecho argentino no está permitido, pero los jueces lo avalan, que la edad no tenga nada que ver con la posibilidad de gestar, con lo cual edades tardías serían perfectamente admisibles. Mientras que en la filiación biológica se conserva la coparentalidad, incluso existe un derecho bastante amplio a indagar quién es el padre. En las técnicas de reproducción humana asistida existe la monoparentalidad por elección. Y por último, en la filiación post-mortem es posible hasta elegir ser hijo de un padre muerto, ¿no? Es decir, que una madre elija tener por hijo al hijo de un padre que van a ser necesariamente huérfano. Bueno, todas estas cosas ponen en cuestión, digamos, entre signos de interrogación, qué es lo que el derecho entiende hoy por ser padre, qué es lo que el derecho entiende hoy por ser hijo, y qué primacía le da a los derechos de los hijos a la hora de establecer la filiación. Un equilibrio que estaba bastante bien logrado en el giro paidocéntrico, en el giro que hizo la adopción, para pasar a centrarse en el interés del niño, en recibir una vida, en tener el derecho a acceder a una vida familiar, y en el caso de la filiación biológica, en entender que cuando uno engendra un hijo tiene una responsabilidad de cuidarlo. Bueno, todas estas cuestiones se diluyen cuando la filiación tiene como fundamento una autonomía de la voluntad que en última instancia se plasma en una forma cuasi contractual o contractual. Bueno, aparecen problemas relativos a la dignidad humana, por el tema de que hay un contrato y el niño puede ser objeto de un contrato. Hay una pregunta sobre cuántos padres puede haber, porque hasta ahora pensábamos 2, pero como vimos ahora hay proyectos de parentalidad colaborativa y las nuevas formas de determinar o pensar la filiación nos abren horizontes a parentalidades múltiples. Y luego también nos preguntamos sobre la validez del anonimato. Bueno, voy a pasar un poquito más adelante para ir terminando, porque ya me toca, porque son 10 minutos, pero como ustedes se dan cuenta, este es un tema demasiado largo. La filiación en derecho argentino básicamente es unidiversa. Tenemos 3 tipos de filiación: la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, la filiación por naturaleza y la filiación por adopción. Tenemos 2 principios, el de filiación doble y el de la igualdad proporcional. Ya van a ver en el escrito que les pasé que esos principios se cumplen difícilmente. Bueno, un poquito esto ya lo vimos. Vale la pena que lean, si consiguen, el caso Paradiso Campanelli contra Italia en el TDH, porque allí se analizan bien las fuentes de la filiación en el nuevo derecho. De una parte, la sangre y los lazos genéticos, la familia como cuerpo; de otra parte, la familia vivida, la posesión de Estado, la vida privada y familiar; de otra parte, Paradiso Campanelli señala la importancia de la legitimidad vincular, es decir, que no haya habido un atentado contra la dignidad o los derechos del niño en la forma de establecimiento de la filiación, y la importancia de determinar el interés del niño, que la filiación siempre sea dada en el interés del niño. En Paradiso Campanelli, en general en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aparece la regla del 2+1, es decir, que tiene que haber alguno de estos 2 elementos y el interés del niño. Tienen que darse todos los elementos juntos para que haya una filiación. En el derecho argentino, la construcción teórica de la filiación, nosotros tenemos elementos que causan el emplazamiento, estoy siguiendo un poco la teoría de Zanoni, que pueden ser suficientes o determinantes, es decir, por ejemplo, el parto es determinante. En cambio, hay elementos que son suficientes, pero que no llegan a determinar la filiación, ¿no es cierto? Bueno, hay modos para emplazarse, hay legitimaciones activas para reclamar la filiación y plazos para pedirla. ¿Por qué son importantes los plazos para reclamar la filiación? Porque una de las cosas importantes del emplazamiento en el estado filiatorio es el derecho a la seguridad jurídica, es decir, el derecho a la permanencia en el estado filiatorio. No puede ser causa de inseguridad el ser hijo o no serlo, porque es tan importante para la identidad ese emplazamiento que no puede estar
sujeto a variancias. Bueno, el emplazamiento jurídico provoca o da el derecho de solicitar el título de ese emplazamiento, que es el que prueba que yo soy hijo delante de todos los demás y me da así un estado civil. Especialmente la determinación de la filiación en las técnicas. En las técnicas nosotros tenemos el consentimiento previo, libre, informado, yo no me voy a detener, pero van a ver que la determinación por el consentimiento es compleja, porque no solo requiere la voluntad procreacional, sino que opera con las presunciones, es equivalente al reconocimiento, y la maternidad siempre se determina por el parto. Por eso van a ver que en los fallos, muchos de los fallos de maternidad subrogada, es necesario determinar, pedir la inconstitucionalidad de la regla del artículo 565 que determina la maternidad por el parto en todos los casos de las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, que la maternidad subrogada, lejos de lo que se dice en general, está regulada en el derecho argentino. Está regulada en el sentido de que madre es la que pare, madre es la que gesta, aún en las técnicas de reproducción humana asistida. Por eso hay una regulación que implicaría que la maternidad subrogada solamente se pudiera resolver por vía adoptiva. Esto para los que dicen que hay un vacío regulatorio. Bueno, no es admisible el acceso a la justicia a los niños que nacen por técnicas de reproducción humana asistida, porque 7 veces el código le dice que si nació por técnicas de reproducción humana asistida, el niño no tiene derecho a ninguna acción de filiación, ni de reclamación de filiación, ni de impugnación de la filiación. Es decir, los derechos subjetivos emergentes de la filiación le son negados en todos los casos. En cambio, las reglas de determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial siguen en gran medida lo que hace todo el derecho occidental, es decir, la madre se determina por el parto, el padre casado por la presunción. Está la regulación de la separación de hecho de los matrimonios sucesivos, ya no hay más reconocimiento paterno, lo cual es una pena en el matrimonio, y el reconocimiento sigue igual que antes, ¿no? Y después están las acciones, que a grandes rasgos están resumidos en este cuadro. Yo tengo que terminar, porque la hora ya se me pasó ampliamente, habíamos dicho 10 minutos y ya llevo 17, así que aquí vamos a terminar mi presentación, no sin antes agradecerles enormemente la atención y pedirles disculpas porque me excedí en el tiempo un poquitito, pero bueno, son temas tan largos, contarlos tan cortos, en tan cortito tiempo es muy, muy, pero muy difícil. Quedo a disposición para cualquier pregunta. En el material tienen mis datos como para que se puedan contactar conmigo. Espero que disfruten.